Yo he hecho libros de marketing, incluso libros de texto de marketing que se usan en las universidades, o los que tú has visto estudios como Ciudad de los Reyes o los estilos de vida. Pero también una parte de las cosas que hacemos, que he hecho yo y que hacemos en la empresa, es analizar los grandes mercados para empezar a generar la creación de un sentimiento mucho más amplio, incluso hasta de orgullo nacional, ¿no? Y en el caso de ese libro de 12 mitos de una región sin nombre, que ese sí tiene una versión anterior que se llama Somos más que siesta y fiesta. La idea es mostrar que hay muchas cosas que los mismos latinoamericanos nos creemos que no son ciertas y que por eso mismo nos desvaloramos. Por ejemplo, uno de los mitos es que los latinoamericanos somos flojos, ¿no? Claro, siempre muestran aquí a un latinoamericano, a un mexicano con sus sombreros, sus zarapes, bailando o durmiendo la siesta, ¿no? Y entonces, claro, uno dice, entre un latinoamericano y un alemán, ¿quién es más trabajador? Bueno, cuando tú vas a las estadísticas, resulta que un obrero alemán trabaja más o menos 1.450 horas al año. Un obrero peruano o un trabajador peruano, etcétera, trabaja más de 2.000, casi 2.100 horas. O sea, nosotros trabajamos 30% más que ellos, sin contar las 2 horas que te tomas en la combi para ir y venir a tu trabajo, y eventualmente, al terminar de trabajar, los jóvenes se van al instituto. Entonces somos muchísimo más trabajadores que cualquier europeo, ¿no? Pero no lo sabemos y nos creemos que somos flojos. Ahora nos dicen, la segunda cosa, nos dicen, sí, pero ellos son más productivos, porque en el poco tiempo trabajan más. Claro, es cierto, probablemente son más productivos porque tienen más capacitación, pero por otro lado hay que ver de que mientras nuestro albañil peruano, para construir una casa, tiene que cargar bolsita por bolsita sobre el hombro para llevarle, no es por característica de la persona, es porque tiene equipamiento, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los grandes. Otro mito importante es el machista, ¿no? Los latinos somos machistas, mientras que en otros países no lo son, ¿no? Son menos. Cuando tú te pones a ver realmente, a analizar qué pasa en las familias, ¿quién es en nuestras filas peruanas? ¿Quién toma las decisiones de gasto? No las de ingreso. ¿Quién trae la plata? La mamá. En 99% de las familias es la mamá la que gasta, la que decide el gasto. El papá dice, oye, aquí está la plata, y si no dice aquí está, se la quitan igual, ¿no? Porque es parte de su obligación. En las familias tradicionales, ¿no? Y la mamá es la que toma las decisiones de gasto, es la que decide, ¿no? Eso no se conoce. Más bien, cuando la mujer empieza a salir a trabajar, etcétera, donde supuestamente tiene una mayor independencia, de hecho tiene mayor independencia de vida, sin embargo, en términos económicos, el gasto empieza a pasarse al hombre. El hombre empieza a comprar, ya le toca ir a hacer el mercado o cocinar, etcétera. Entonces, en realidad, cuanto más pobres somos, la presencia de la mamá y de la mujer en los hogares es muchísimo más fuerte, más potente. Entonces, depende de cómo veas ese tema de machismo. Claro. Y cuando tú empiezas a ver las estadísticas de cuánto de agresión a las mujeres, etcétera, nosotros no estamos en los niveles más altos del mundo. Pero lo que yo digo es que cuando te empiezas a comparar... Estadísticamente, estadística es una forma de reflejar la realidad, ¿no? O sea, la estadística te dice la realidad y a partir de ahí tú tomas tus decisiones. Lo que es importante es que no debes exagerar aquello que no es cierto. Trabaja, aumenta la seguridad, sin duda. Todos nosotros nos sentimos inseguros. ¿Ya? Pero la realidad, o sea, gran parte de ese tipo de inseguridad también sucede en otros países. O sea, no es que seamos los últimos. Nosotros tenemos el pequeño robo, por ejemplo, sí que se da, pero no tenemos los niveles de violencia de América Central, no tenemos los niveles de violencia de México, de Venezuela, de Colombia, solamente por citarnos los países de América Latina. Pero ese es otro de los mitos que aparecen, ¿no? Que aparecen entre nosotros. Yo digo que quizás el problema actual más grande que tenemos como sociedad es un pesimismo generalizado a partir de unos cuantos líderes de opinión, medios, etcétera, que solo se especializan en mostrarte lo malo. Cuando tú le preguntas, cuando tú lees los medios, tú podrías decir, la gente debe haber estado terrible, la pobreza ha crecido, y hay algunos líderes que se especializan en decir que cada día estamos peor. Seguro. Pero cuando tú le preguntas a la mayoría de la gente, y yo lo hago cuando doy mis conferencias y todo eso, con los mismos muchachos, tú le preguntas a los muchachos, tú, en relación a tu papá cuando tenía tu edad, ¿cómo estás? ¿Mejor, igual o peor? En términos de calidad de vida. Casi la inmensa mayoría, si no todos los muchachos te dicen yo estoy mejor. Con respecto a su... Y los que seguramente los que nos estén escuchando ahora van a pensar lo mismo. O sea, ¿qué piensan? Oye, tú estás mejor igual que tu papá. Muchachos cuando luego levantan la mano de manera general. O sea, hay un progreso sentido. Pero nadie te lo dice. ¿Qué es lo que sucede cuando a una persona tú le dices ¿cuán felices crees tú que son los peruanos? Y le ponen una nota de 0 a 20, le ponen 12. Dice, el peruano en promedio es 12. Y cuando le preguntamos a esa misma persona, ¿y cuán feliz eres tú?
él se pone 16, 17, entre 16 y 17. Estadísticamente, si yo les pregunto a todos, oye, ¿cuán feliz eres tú? Y yo digo, tengo 17. Pero a ellos mismos le digo, ¿cuánto crees tú que los otros están? Me dicen 12. Lo que significa es que él tiene una felicidad propia, él siente que ha mejorado, pero cree que todos los demás no. Claro. Claro, ¿qué pasa si es que yo leo el periódico, prendo un noticiero y lo único que me dicen es mataron a tal, le robaron a tal, atropellaron a tal? Nadie dice, oye, yo me pude comprar mi carrito. Nadie dice, oye, mira qué bien que has puesto a tu hijo en la universidad. O ya has agrandado tu tienda. Eso nadie lo sabe, solo lo sé yo. Entonces, por lo tanto, creo que todos están mal, salvo yo. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que entonces yo, ¿para qué me quiero juntar con perdedores? Pues fomento un individualismo que es negativo, porque hace que la sociedad se disgregue, hace que la sociedad, en lugar de unirnos y de querernos entre peruanos, empezamos a separarnos. Nosotros decidimos con mucho más cuidado cómo comprarnos un celular que cómo votar. ¿Por qué? Porque no le damos importancia a la labor del político y en general no le damos importancia a que las cosas de la sociedad, a que ese dinero que se están robando o esas cosas que está pasando son nuestras. O sea, creemos que son de alguien, pero no es nuestro. No nos dejamos, si lo sintiéramos nuestro, no nos dejáramos robar. Y por lo tanto buscaríamos elegir bien a un candidato, a cualquiera que elijamos. Y para no estarnos quejando después, ¿no? Como está pasando en estos momentos. Ya voté, pues no importa, pues ahora el año siguiente me estoy quejando de eso. Por eso es que sí. En ese libro de Votar y Comprar, lo que nosotros mostramos es, oye, si tú fueras a comprarte un refrigerador o un celular, ¿cómo harías? Bueno, busco qué fábrica es, qué marca es, que si sea. Bueno, haz lo mismo en el momento de votar por tu alcalde, de votar por tu presidente regional, ahora que se vienen las elecciones. Si todos hiciéramos eso, tendríamos muchísimo mejores autoridades y tendríamos un país mejor para nosotros, para nuestros hijos. El ser político, como ha pasado ahora, se desprestigia. Exacto. Y entonces los buenos ciudadanos ya no quieren meterse a una profesión desprestigiada. Seguro. Entonces tenemos pues a los que no les importa que hablen mal y entonces generamos pues cada vez peores políticos, ¿no? Yo creo que un mensaje importante es que los jóvenes tienen que interesarse más en la política y en empezar a darle más valor a los buenos políticos, ¿no? Empezar a reconocerlos. Porque hay que agradecerles, ¿no? Si tuviéramos buenos políticos, tendríamos que agradecerles su aporte. En este caso, la idea es tratar de hacer nuevamente recobrar la autoestima de los peruanos por lo que tenemos. Y lo que encontramos todos, sabemos, es que en nuestra historia nos han contado siempre la parte fea de la historia. O sea, si nosotros vemos todos nuestros héroes, o la mayoría son héroes perdedores. Entonces, lo que he querido hacer yo es una especie de recopilación. Este es mi primer caso distinto, porque es el mismo sentido de mis trabajos anteriores, pero este es hecho en forma de novela. Es una novela en que un grupo de aventureros, de un niño, etcétera, empieza a recorrer la historia del Perú desde Caral hace 5.000 años, o sea, de los preincas, hasta terminar en Villa María del Triunfo, en una pollada, ¿no? Detrás de eso hay primero la aceptación de que la clase media peruana no es lo que los teóricos de la clase media creían, ¿no? Hay unos teóricos que dicen que para ser clase media tienes que tener nevera, que son una visión bien obtusa, ¿no? Porque tiene que ser como yo. No importa que yo que tenga su tarjeta de crédito al tope, ¿no? Pero tiene que parecerse a mí para ser clase media. Entonces había que romper ese concepto de que la clase media no es eso. Clase media es personas que tienen una calidad de vida, digamos, que les permite cubrir sus gastos básicos y además que tienen capacidad para decidir sobre otros gastos, ¿ya? Y un cierto nivel. Entonces, y que yo puedo decidir si pongo a mi hijo en un colegio privado o si lo dejo ir al colegio público y si en vez de eso me compro un autito, etcétera, ¿no? O sea, que puede decidir. Y yo creo que ese planteamiento del grupo Intercorp de dirigirse a esa clase media está basado en el concepto de que, oye, es una clase media distinta, no es ese chiquito, no es ese 15% de antes, es ese 50% nuevo de ahora, que es donde está el futuro. Entonces hay un primer cambio importante. Y un segundo cambio, cosa interesante de lo que hace este grupo, está apostando por entrar en los sectores donde mucha gente simplemente no ha entrado por el prejuicio de que ahí no hay negocio. Cuando en realidad, en casi todo en el Perú, las cosas están por hacer. O sea, tu penetración de supermercados, pues la gente es 25% del gasto se hace en supermercados. Claro, si tú vas a Chile, el 80% se hace en supermercados, y en Colombia el 60%. Te dice, en bancos, ¿no es cierto? El 50% de la gente tiene bancos. O sea, significa que el otro 50% no está bancarizado. ¿Cuánto tienes para crecer ahí?